Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Hoy, como ven por el título y la fecha que hemos puesto, tenemos una noticia que ha sacudido Internet, una de esas que nos dejan con la boca abierta y comentando durante días. Prepárense porque vamos a desgranar la impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir que ha sorprendido a absolutamente todos. Si aún no están suscritos, les digo desde ya que están perdiéndose de muchísimo contenido interesante, así que pónganle ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se les escape nada. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y en muchas partes del mundo, dos actores que conquistaron nuestros corazones con sus actuaciones y, como no, con su química. Can Yaman, el galán que nos robó el aliento con su carisma y su físico, y Demet Özdemir, la actriz que nos demostró su talento y dulzura en cada papel. Juntos protagonizaron Erkencikus, una novela que fue un fenómeno mundial y que, para muchos, marcó un antes y un después en sus carreras. Y es precisamente sobre ellos, y un giro inesperado en sus vidas personales, que vamos a hablar hoy. Porque sí, a veces la ficción se mezcla con la realidad de maneras que jamás imaginamos, o al menos, eso es lo que parece haber sucedido. La noticia en cuestión, que estalló como una bomba el 26 de septiembre de 2025, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que, como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación que mantuvo a los fans al borde del asiento, con idas y venidas, rumores y confirmaciones. Después de su ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos individuales, y aunque los rumores sobre posibles reconciliaciones o nuevas relaciones han estado a la orden del día, lo que se ha anunciado ahora es algo completamente diferente y, seamos sinceros, bastante sorprendente. Los detalles que han llegado a nosotros apuntan a una decisión conjunta, pero sobre todo, a una noticia que redefine su relación actual y la manera en que el público los percibirá de ahora en adelante. Se trata de un proyecto profesional, pero con tintes muy personales y, según las informaciones preliminares, con una profundidad que va más allá de lo meramente contractual. Estamos hablando de un regreso a las pantallas, sí, pero no como lo esperábamos. No es una nueva novela romántica, ni una serie dramática al uso. Es algo que se está cocinando a fuego lento, un proyecto que, sin duda, generará mucho debate y expectación. La noticia se dio a conocer a través de comunicados oficiales, pero, como suele ocurrir en estos casos, los detalles más jugosos y las implicaciones reales son lo que realmente nos tienen intrigados. Se ha revelado que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido colaborar en un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Y aquí es donde viene la parte que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada. La película explorará las complejidades de una relación pasada, pero desde una perspectiva completamente nueva y, según se rumorea, muy cruda y honesta. Imaginen ver a Can y Demet interpretando personajes que reflejen, de alguna manera, sus propias experiencias, explorando los altibajos, los malentendidos y, quizás, las lecciones aprendidas de una relación que capturó la atención de millones. Lo que hace esta noticia aún más impactante es la naturaleza del proyecto. No se trata de una simple reunión para complacer a los fans. Los rumores insisten en que este es un proyecto que ambos han querido llevar a cabo durante mucho tiempo, una forma de cerrar ciclos o, quizás, de explorar facetas de su vida y sus emociones que hasta ahora habían permanecido ocultas al público. Se habla de un guión muy personal, escrito por ellos mismos o con una participación activa en su desarrollo, que les permitirá dar rienda suelta a su talento interpretativo de una manera que rara vez se ve. Los detalles sobre la trama son escasos por ahora, pero las pocas pinceladas que se han dado sugieren que la película abordará temas universales como el amor, la pérdida, el perdón y el crecimiento personal. La idea es que al interpretar personajes que comparten un pasado común, puedan explorar las emociones que surgen al enfrentarse a los recuerdos, a las decisiones tomadas y a las secuelas de una relación que, aunque terminó, dejó una huella imborrable. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones. ¿Será una historia de arrepentimiento? ¿De redención? ¿O simplemente una mirada realista a cómo las relaciones importantes nos moldean, incluso después de su fin? La decisión de emprender este proyecto juntos, después de un tiempo de separación, también ha generado muchas preguntas. ¿Ha habido un acercamiento entre ellos? ¿Es una colaboración puramente profesional y estratégica? ¿O es posible que esta sea una forma de explorar sus sentimientos de una manera controlada y artística? Los fans, por supuesto, ya están divididos.
Algunos están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, incluso en un contexto diferente. Otros, sin embargo, ven esto como una estrategia de marketing arriesgada, o incluso como una manera de reavivar una relación que ya tuvo su ciclo. Lo que sí está claro es que este movimiento es audaz. En un mundo donde las celebridades suelen cuidar mucho su imagen y evitar cualquier cosa que pueda generar controversia, Khan y Demet parecen estar dispuestos a correr riesgos. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Ver a dos personas que han vivido una historia pública, embarcarse en un proyecto que, de alguna manera, refleja esa historia, es algo que va a dar mucho de qué hablar. Los productores involucrados en el proyecto han sido muy reservados, pero han dejado entrever que se trata de una producción independiente con un enfoque en la calidad artística y en la profundidad narrativa. Esto sugiere que no buscan simplemente explotar la fama de la pareja, sino crear una obra de arte que resuene con el público en un nivel más profundo. Se habla de un presupuesto considerable, lo que indica que la ambición detrás de esta película es alta. Además, la elección de una película sobre una serie podría indicar un deseo de tener un mayor control sobre el producto final y de poder contar una historia más concisa y enfocada. Las películas, a diferencia de las series, suelen tener un principio, un desarrollo y un final bien definidos, lo que podría ser perfecto para explorar las complejidades de una relación pasada de una manera más íntima y personal. El impacto de esta noticia en sus carreras individuales es algo que aún está por verse. Para Can Yaman, conocido por sus roles en exitosas series turcas y por su creciente presencia internacional, esta película podría ser una oportunidad para demostrar su versatilidad como actor y para alejarse de los estereotipos. Para Demet Özdemir, quien ha estado explorando diferentes géneros y tipos de personajes, este proyecto podría ser el salto definitivo a la industria cinematográfica internacional, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de su generación. Lo que sí podemos asegurar es que la expectación está por las nubes. Las redes sociales explotaron en cuanto se hizo el anuncio. Miles de comentarios, memes, teorías y debates inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de Erken Cikus están divididos entre la euforia y la cautela. Algunos sueñan con ver a sus ídolos juntos de nuevo, recreando esa magia que los hizo famosos. Otros, sin embargo, temen que esta sea una estrategia que pueda dañar la imagen de ambos o que la película no esté a la altura de las expectativas. Personalmente creo que es un movimiento muy valiente por parte de Can Yaman y Demet Özdemir. La industria del entretenimiento a menudo penaliza la vulnerabilidad y la honestidad. Al decidir abordar un tema tan personal y potencialmente sensible, están mostrando una madurez y una confianza en su arte que es digna de admirar. Independientemente de cómo resulte la película, ya han logrado algo, han capturado nuestra atención de una manera que pocas noticias logran. Y ahí lo tienen, amigos. La impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir que ha tomado por sorpresa a todos. Una colaboración cinematográfica que promete explorar las complejidades de una relación pasada, dejando a su paso un rastro de especulaciones, expectación y, sin duda, mucho debate. Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este proyecto y qué sorpresas nos tienen reservadas Can y Demet. Sin duda, será un evento cinematográfico que marcará el 2025 y quizás años venideros. En resumen, lo que ha sucedido es que Can Yaman y Demet Özdemir, quienes ya nos conquistaron en el pasado, han decidido unir fuerzas de nuevo, pero esta vez en el cine, para contar una historia que se inspira, en parte, en sus propias vivencias. Es un paso audaz, un proyecto ambicioso y sobre todo, una noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos en la pantalla grande de nuevo, explorando las profundidades de una relación? ¿Creen que será un éxito? ¿O les genera alguna preocupación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Si les ha gustado este vídeo y encuentran interesante la información que compartimos, no duden en regalarnos ese me gusta, que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente amantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas.
Hasta entonces.